Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. El último libro profético del Antiguo Testamento y es el libro de Malaquías. Es un libro bastante corto, es un libro muy interesante. Y el profeta Malaquías, en los capítulos que son 4 solamente, él habla tanto de la primera venida del Señor como de la segunda venida del Señor. Solo que, claro, en aquel tiempo no lo sabían, pero ahora que vemos la Escritura, vemos que él anticipó ambos momentos, tanto el tiempo de la primera venida del Señor como el tiempo de la segunda venida del Señor. Y habla de la condición espiritual que vivía la nación de Israel en aquel tiempo, antes de la venida del Señor, y como hace referencia a la segunda venida del Señor, consideramos que es un mensaje que también nosotros tenemos que prestar atención. Así que hemos titulado a este estudio antes de su venida. ¿Cuál era la condición espiritual que existía antes de la venida del Señor? Y vamos a iniciar con el libro de Malaquías, capítulo 4, el versículo 2. Ahí vamos a iniciar leyendo ese pasaje. Malaquías 4:2, dice así. Malaquías queda después de Génesis y antes de Apocalipsis, por ahí. Malaquías 4:2 dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Sol de justicia es una referencia también a nuestro Señor Jesucristo, pero dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Un punto central que toca el libro de Malaquías es aquellos que temen el nombre del Señor y aquellos que no tienen temor de Dios. Esa es una diferencia que hace ahí el libro de Malaquías. Cuando usted lo lea, va a haber personas ahí que no tienen temor de Dios y va a haber otras que sí tienen temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa con una nación cuando no hay temor de Dios? Les hacía la referencia hace unos mensajes anteriores, cómo nuestra nación es una nación que, de acuerdo a una encuesta que hicieron por ahí, el 90 y tanto % de la población hondureña dice creer en Dios. Entonces, ¿cómo es eso posible que una nación así dice creer en Dios? Y es una nación donde hay más asesinatos que en un país en guerra. Hay más corrupción. Los líderes están involucrados en narcotráfico. ¿Cómo es posible eso? Que una nación así, diciendo creer en Dios, es una nación que está como está. La pobreza, miren, nuestra nación es una nación tan rica. No tenemos problema de agua. Es una nación que tiene tierras fértiles. Es una nación que Dios nos ha dado tantas cosas. No así como Israel, una nación desértica. Pero aquí la pobreza ha abundado. Cada caravana que sale hacia Estados Unidos es una denuncia a que este país ha fallado. A que como hondureños tenemos un estado fallido. Entonces, ¿cómo es así? Porque muchos dicen creer en Dios, pero aún los demonios también temen y tiemblan. Pero realmente no hay temor de Dios en sus corazones. Entonces, aquí Malaquías habla, y usted lo lee ahí, aquellos que temen a Dios y aquellos que no tienen temor de Dios. Y Proverbios 1:7, no ponga el separador en el libro de Malaquías porque ahí vamos a estar la mayor parte del tiempo. Proverbios 1:7 dice en la Biblia textual, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Considero que hay 3 tipos de personas en el mundo. Aquellos que no tienen temor de Dios para nada, que son los que dice ahí, los insensatos desprecian la sabiduría. Esos no tienen temor de Dios para nada.
Por ejemplo, los ateos son personas que no tienen ningún temor de Dios. Dicen Dios no existe. La semana pasada mirábamos cómo Carl Sagan lo que decía y mirábamos lo que decía el Chavo del Ocho. Entonces veíamos cómo diciendo ser sabios se hicieron necios, dice la Escritura. Entonces Dios los entregó a sus propias concupiscencias y dejaron el uso natural de la mujer y se volvieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, siendo sabios, dice, se volvieron necios. Entonces son insensatos, desprecian la sabiduría y la instrucción. Ese es el primer tipo de personas que viven la vida a su manera, no les importa, Dios no existe, Dios, aquí estamos por casualidad, no se dan cuenta de toda la perfección que existe en la creación, ven los cielos, ven la tierra, da testimonio de Dios y ellos dicen y deciden en su corazón no creer en Dios. Ese es el primer tipo de personas. El segundo tipo de personas son aquellos que dicen creer en Dios, que dicen que sí saben que existe un Dios creador, un Dios que hizo todo, pero aman más el pecado que a Dios. Y por tanto viven la vida también a su manera. Así como Ricky Martin viven la vida loca. Y el tercer tipo de personas son aquellos que sí aman a Dios. Aquí dice que es el principio de la sabiduría. Entonces, la sabiduría es llegar al conocimiento de Dios. Yo quiero que hablemos brevemente, porque Proverbios 8, quiero que lo busque, acerca del temor de Jehová. Esto lo vamos a ver muy brevemente para poder llegar al mensaje. Proverbios 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Aborrece usted el mal o ama el mal? ¿Aborrece el mal realmente en su corazón? ¿Sabe? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando no hemos conocido de Dios, y escuchamos el mensaje de salvación, escuchamos que existe un Dios santo, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, que cuando nos vemos delante de ese Dios así, que es completamente santo, al cual no podemos acceder por nuestros propios medios, que nos sentimos apartados, así como se sintió Isaías al ver al Señor, dice que se sintió ahí, ay de mí porque soy hombre muerto, vio al Dios santo, santo, santo. Vio a Dios en su santidad, al que nosotros no tenemos acceso por nuestros propios caminos, por nuestros propios medios. Y él se sintió ahí, un hombre pecador, un hombre que merecía morir, un hombre realmente poca cosa. Cuando vemos la inmensidad de ese Dios que creó los cielos y la tierra y nosotros así insignificantes. Ese es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos así y vemos que nosotros hemos pecado, que nosotros hemos fallado, que nosotros nos descarriamos como ovejas de matadero, que éramos contados. Ese es el temor de Dios, pero es solo el principio de la sabiduría. Luego, ese temor tiene que llevarlo a usted al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese conocimiento de la verdad? Se llama Cristo Jesús. Que ante la justicia divina, que es por la causa del pecado, estamos contados como ovejas de matadero, pero Cristo Jesús en la cruz cargó con nuestros pecados. Y ahí Dios, la justicia divina de Dios quedó satisfecha, porque Cristo tomó forma humana para poder pagar en la cruz. Cuando nos vemos así, nos vemos como hombres y mujeres necesitadas de Dios y necesitados de Dios. Hombres que somos pobres en espíritu, que necesitamos la vida. Y es cuando venimos ahí a los pies del Señor. Entonces, es de esa manera que nosotros tenemos el temor de Dios. Antes de conocer al Señor, muchos tienen miedo de Dios, miedo a la muerte, miedo a esto, miedo a lo otro. Pero cuando ya conocen de Dios, dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
El temor al juicio, el temor a la condenación es lo que queda afuera. Ahora, quiero que vea Hebreos. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 28. Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el que no conoce a Dios vive en temor del juicio eterno. Pero aquel que conoce a Dios vive con un temor de reverencia, un temor de fallarle, un temor de no vivir una vida que a Él le agrade. Y vive todos sus días con ese temor de no quiero fallarle al Señor, quiero vivir todos los días para agradarle a Él, no quiero hacer aquello que no sea su voluntad. Entonces, y vive con reverencia, se viste de una manera prudente, camina de una manera prudente, cuida las palabras de su boca porque no quieren ofender al Señor. Entonces, de esa manera tenemos que vivir. Y vea, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Sabe? Usted ya forma parte de un reino inconmovible, un reino que es por la eternidad, el reino de Cristo Jesús, el reino de Jesús, su Hijo. Usted ya forma parte de ese reino si usted ya reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, como hemos recibido ese reino, ¿qué tenemos que tener? Gratitud. En su corazón lo que tiene que haber es gratitud. Vivir una vida en agradecimiento constante al Señor. Y mediante esa gratitud, sirva al Señor. Si usted está en gratitud, su corazón va a buscar servirle. Y cuando digo servirle, no estoy diciendo que tiene que ser pastor como yo, salvo que Dios le llame, pero sirva al Señor, dando a conocer su palabra a otras personas, publicando la salvación, sirviendo con sus dones y talentos, sirviendo en semillitas, sirviendo en salacuna, sirviendo aquí como mujer. De cualquier manera, viva como una vida agradecida al Señor. Entonces, Moisés vio a esa zarza ardiendo. Y la zarza no se consumía. Nuestro Dios es fuego consumidor. Yo quiero que vea este salmo precioso. Se lo voy a leer, Salmo 2:11. Es un salmo mesiánico. Dice el Salmo 2, antes de eso está hablando de los reyes. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Qué interesante, ¿verdad? Servid al Señor con temor. Nosotros vivimos sirviendo a nuestro Rey y vivimos cada día con un temor porque queremos agradarle, queremos servirle, queremos honrarle, queremos glorificarle, no queremos fallarle. Por ejemplo, con mi esposa, no es que vivo con temor. Pero ¿qué pasa si llega el 25 de enero, como pasó ahorita el 25 de enero, y no le digo felicidades, amor, en su día? Me toca dormir en el sofá. O el día de la madre también. El temor es un temor porque quiero agradarla, quiero servirla, quiero honrarla, porque la amo. Entonces, en eso se basa ese amor. Mientras que el mundo vive con un temor de juicio. Pero para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Sino que nosotros vivamos para Él, sirviéndole, honrándole, viviendo cada día como para agradar al Rey de Reyes. Bien. Malaquías 1:1, ahora sí vamos a ir al libro de Malaquías. Comienza con una frase muy interesante. Es una profecía. La profecía no solo piense que es revelación del futuro, no nos equivoquemos. La profecía es traer el mensaje de Dios, traer el mensaje de Dios al pueblo. Malaquías empieza acá con esta frase, Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías.
Vea, va a hablar algo contra Israel. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Antes de Juan el Bautista hubieron 400 años ahí de silencio. Pero vea cómo eran. Y normalmente los profetas que usted ve ahí en la palabra de Dios son profetas que traían una reflexión al pueblo, denunciaban la condición espiritual, no importaba si era el rey, y traían un mensaje al pueblo, no como hoy yo te profetizo que te vas a ganar un carro, que aquí, que allá, que... No, traían un mensaje de Dios al pueblo, denunciaban aún al rey mismo. Aquí dice palabra de Jehová contra Israel. ¿Qué espera usted que va a empezar a decir ahí Malaquías cuando es un mensaje contra Israel? ¿Le va a empezar a sacar los trapos sucios? ¿Le va a empezar a decir qué es lo que le va a pasar? Vea cómo empieza la profecía. Yo os he amado, dice Jehová. Empieza declarando el amor de Dios para con el pueblo. Dios nos ha amado con amor eterno. Dios nos ha creado y nos hizo. Y les decía, dice la Escritura que Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, estaba destinado a dar su vida en la cruz. ¿Por qué Dios nos creó si sabía que le íbamos a fallar? Les decía, sí, sin duda es una pregunta interesante, pero más interesante es saber aún que Dios, aún a sabiendas que le íbamos a fallar, a sabiendas de que Él tenía que pagar en la cruz, aún así nos creó. ¿Por qué? La única respuesta que encontramos es porque nos ama. Porque nos ama. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y en la cruz ustedes vieron ahí a Jesús. Cuando iba a ser apresado, lo mirábamos el domingo pasado, Él es el gran yo soy. Y cuando los soldados le llegaron a buscar, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Yo soy, les dijo, y cayeron al piso. Se asustaron y cayeron al piso. Ahí vemos cómo Él no le quitaron la vida, sino que Él mismo la puso. Él tenía el poder para acabar con todos ellos de una vez, para siempre. Entonces dice el Señor, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces, antes de denunciar aquí el pecado del pueblo, antes de denunciar o de profetizar lo que le va a pasar a la nación, Dios les empieza recordando cuánto les ama. Dios nos ha amado siempre. Su amor nunca ha dejado de ser. Pero ¿sabe qué es lo peor de este pasaje? En que ellos dicen, ¿en qué nos amaste? En que ellos no pueden reconocer en qué les amó Dios. En que ellos no pueden reconocer cómo Dios allá en Egipto los sacó de la esclavitud. En que ellos no pueden reconocer cómo Dios cada día les da un sol, les da el aire, les da aquí este mundo donde vivimos, les dio la vida. No pueden ver las maravillas de Dios y así les pasa a muchas personas. Dicen, si Dios viviera, si Dios fuera real, no existiría la maldad, no existirían las guerras, no existiría la corrupción, no existirían tantas cosas, las suegras, no. No. ¿Sabe por qué? La EH también. ¿Sabe por qué? ¿Por qué existe toda la maldad en el mundo? Por el pecado del hombre. Nosotros mismos somos los responsables, nosotros mismos somos los culpables. Cuando usted ve al profeta Daniel, 70 años después de estar en Babilonia, de que se estaba cumpliendo el cautiverio, ¿sabe qué él empieza a hacer al orar a Dios al saber que los tiempos se estaban cumpliendo? Él empieza a orar, a declarar los pecados que habían cometido. Dios es justo, Dios es santo. Nosotros vivimos en este mundo y lo estamos destruyendo. Todo lo que ocurre en el mundo es culpa del pecado humano. Entonces, si aquí esta nación dice, ¿en qué nos amaste, Dios? Isaías 5 habla de la parábola de la viña.
¿Qué más podía hacer yo a la viña, dice el Señor, que no haya hecho en ella? La había cercado, la había despedregado, la había escogido. ¿Qué más podía hacer? Hoy, la historia más grande de amor. ¿Cuántos lloraron con Titanic? Cuando Jack se estaba hundiendo. Amén, dicen ahí. O con Romeo y Julieta. O con la Rosa de Guadalupe. La Bella y la Bestia, Candy. José Miel, ¿se acuerdan de José Miel? La historia más grande de amor no es ninguna de esas. La historia más grande de amor se escribió con tinta de sangre en la cruz del Calvario. Cristo Jesús dando su vida por la humanidad. ¿En qué nos amaste?, se preguntaban ellos. No podían ver las obras de Dios. No podían, ¿sabe? Cuando una persona dice que Dios no le ama, ¿sabe qué ocurre? Que no ha escudriñado la palabra. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se acuerda lo que decía el libro de Juan? Estas cosas están escritas para que ustedes puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios y para creyendo en Él, ustedes tengan vida eterna. Las palabras que os he hablado, dice el Señor en su palabra, son espíritu y son vida. Ellas son las que dan testimonio de Dios. Entonces, lo primero, Dios empieza hablándoles del amor, y voy a hablar brevemente acerca del amor de Dios. Juan 3, 17. No pierda el libro de Malaquías porque vamos a regresar ahí. Juan 3, 16 es el pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero leer los pasajes siguientes. Juan 3, 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no lo envió a condenar al mundo. Él va a venir en su segunda venida como juez, pero ahorita vino en su primer venida, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, salvar lo que se había perdido. Entonces, dice en el libro de Juan, en el versículo 16 dice: de tal manera, es un amor inmensurable, un amor incomprensible, un amor infinito, un amor tan grande. De tal manera Él nos amó. El verso 18 dice: el que no cree en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea cómo dice, no dice que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Nosotros estábamos contados como ovejas de matadero. Jesús vino a rescatar lo que ya se había perdido. El ser humano solo está esperando, en este caso, el juicio del gran trono blanco, pero es un juicio condenatorio. Es donde se va a establecer simplemente la sentencia. Pero desde que nosotros desobedecimos en el jardín del Edén, estábamos muertos espiritualmente. Mas Dios vino a darnos vida con Cristo Jesús. Entonces, dice acá, el que en Él cree no es condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, en ese juicio nadie va a poder alegar demencia. Nadie va a poder justificarse delante de Dios. Porque Dios a lo largo de la historia ha hecho todo lo posible por acercar al hombre a Él. Ha ofrecido todos los medios. Está su palabra. ¿Sabe? Dice la Escritura en Hebreos 1:1, y usted lo puede leer, que antes nos habló por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. El mensaje de Dios a este tiempo es que de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué la gente no quiere creer en Dios? Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Vea cómo dice acá. Mire que cuando uno lee la Biblia, uno ve a los hombres ahí tal como son, con sus debilidades, con sus faltas. No son perfectos. Usted ve la historia de David. Pero si viviéramos en este tiempo y escribiéramos la historia de nuestros gobernantes, escribiríamos maravillas. ¿Quién escribiría lo interno, lo que estuvo mal? ¿Sabe quién lo revela? Dios en su palabra. Entonces acá dice la Escritura: los hombres amaron más las tinieblas que su luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué una persona que escucha el mensaje y dice, sí, yo creo en Dios, pero no estoy listo? Realmente lo que está diciendo es, amo el pecado, amo mi forma de vivir, hoy no quiero. Entonces no quiere dejar el pecado, no quiere dejar lo que él vive, ama más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice la Escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Se ha fijado que cuando se levanta y le ponen la luz encendida así, de un solo, molesta, ¿va? Así pasa con las personas que están en oscuridad. Se exponen a la luz y les molesta. No quiere que sus obras sean reprendidas. Hace unos días, unas semanas atrás, fuimos a una congregación con mi esposa. Y mire, fue interesante ver, porque había muchos políticos ahí en la congregación. Bastante, ¿va? Mirábamos ahí los que salían en todos estos casos de la Masish. Entonces, ahí saludándose, hermano aquí, hermano allá. No tengo con qué juzgarlos ni nada, pero estaban envueltos en esos casos de corrupción. Qué interesante. Y cuando escuchamos el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Un mensaje de cómo ser una buena persona. ¿Cuántos versículos bíblicos hay? Ninguno. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Cuando no se está hablando de Dios, cuando no se está hablando la palabra de Dios, la persona no es confrontada con su pecado. Cuando se le enseñan filosofías humanas de cómo superarse, de cómo ser el líder, de cómo ser el mejor, estamos enseñando filosofías humanas y no la palabra de Dios. El profeta de Dios en aquel tiempo hablaba lo que Dios decía, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, muchos hoy pueden estar así, en oscuridad, porque no se les confronta tampoco con el pecado. Entonces, ya vimos acerca del temor de Dios, ya vimos acerca del amor de Dios, que es lo primero que empieza hablando el libro de Malaquías. Y ahora vamos a ver la denuncia de Dios. Y la denuncia de Dios en el libro de Malaquías, adivine con quién comienza. Con los sacerdotes. El juicio de Dios, dice el libro de Pedro, va a comenzar en la casa de Dios. Aquí Dios comienza, en este caso, su reprensión con los sacerdotes. Y para eso vamos al libro de Malaquías, capítulo 1. Y lo que vemos ahí, y lo que tenemos ahí, es un sacerdocio sin temor de Dios. El sacerdote era aquella tribu especial de Israel que Dios había escogido, y era una familia en particular, de la familia de Aarón, de una tribu en particular, la tribu de Leví, escogida para servir en el templo. Solo ellos tenían ese privilegio, eran llamados por Dios para eso. Esta tribu o esta familia no tenía heredad. Su heredad era Dios mismo, dice la Escritura. Ellos no tenían tierras, no tenían propiedades como tal. Ellos vivían de lo que las ofrendas, los diezmos que traía la gente ahí. Cuando hablo de diezmo, no piense en dinero, estaba hablando de productos agrarios. Estaba productos de la tierra, productos del ganado también. Entonces, de eso estaba hablando. Ahora veamos Malaquías 1, versículo 6. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bien,
varios puntos a señalar acá. En primer lugar, el hijo honra al padre. ¿Qué honra merece un padre? Siendo nosotros hijos. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Bien, les amamos, les respetamos, les obedecemos. De esa manera nosotros honramos a nuestros padres. Y dice acá, y el siervo a su señor. ¿De qué forma un siervo honra a su señor? Pues también obediencia, respeto también. Entonces de esa manera. Y Dios dice, ¿dónde está mi honra? Si Él es Padre y si Él es Señor, ¿dónde está su honra? No se lo está diciendo al pueblo, está diciéndosele a aquellos llamados a servirle, aquellos escogidos especialmente a servirle. Y ellos estaban viviendo o actuando de una manera que estaban menospreciando a Dios, con su forma de vivir, con su forma de comportarse. ¿Y sabe qué es lo peor? Que además de menospreciarlo, ellos preguntan, ¿y en qué estamos menospreciando tu nombre? Ya había ceguera en sus vidas. Eran incapaces de poder ver en qué estaban fallándole a Dios. Eso es algo que no tiene que pasarnos a nosotros. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios que penetra su vida, usted se da cuenta de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios demanda de nosotros, de lo que Dios se agrada de nosotros, cómo le adoramos, cómo le alabamos, cómo vivir una vida en integridad a Él. Entonces, estos sacerdotes, empieza Dios diciéndoles, ustedes están menospreciando mi nombre. Y ellos se preguntaban, ¿en qué estamos menospreciando tu nombre? Veamos, versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vea cómo estaba sucediendo ahí. Ofrecían pan inmundo. Aquí está hablando de lo que estaban ofreciéndole a Dios. Cosas que no son las ordenadas por Dios. Eso era algo inmundo, algo contaminado, algo que no era lo que Dios ordenaba en su palabra. Un ejemplo parecido a este, usted lo puede ver con los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ellos vinieron y quisieron ofrecer incienso al Señor y tomaron fuego, fuego extraño, dice la Escritura. Fuego que Dios no les ordenó. ¿Y sabe qué pasó? Vino fuego del altar y los consumió. A los hijos de Aarón. Entonces ofrecieron algo que Dios no estaba ordenando. Ofrecieron algo que Dios no les había instruido. Tomaron fuego, fuego extraño, tenían que tomar fuego del altar, lo ofrecieron ahí. Y por la Escritura pareciera que ellos habían estado ebrios también. Ofrecieron de esa manera, ofrecer cosas inmundas, cosas que Dios no ha ordenado en su palabra. Por ejemplo, mezclar el cristianismo, traduciéndolo a este tiempo, mezclar el cristianismo con cosas paganas, ídolos en las iglesias. Son cosas inmundas. Ofrecer también o enseñar doctrinas extrañas en las congregaciones. ¿Ha escuchado a esa que dice el dinero habla? Escúchelo cómo habla el dinero, véalo cómo habla. Y empieza a ordenar a la gente, vengan aquí a dar, que pasen los príncipes que dan $500. Y viene alguien ahí como con $20. No, usted todavía no, usted haga fila. ¿Se acuerda el pasaje de Jesús? Aquellos dieron de los que les sobraba, pero aquella viuda echó 2 blancas. Y Jesús les dijo, ¿quién fue el que dio más? Ella dio todo lo que tenía. No podemos medir a las personas por lo que dan. El único que sabe cómo está una persona es Dios, que conoce los corazones. De ahí nadie más. Entonces, aquí dice,
ofrecían cosas inmundas, cosas torcidas, cosas malas en el altar de Jehová. Mezclar cristianismo de esa manera. Música mundana con letra cristiana para satisfacer el oído de los oyentes. ¿Sabe cuál es el único oído que usted tiene que agradar? El de Dios. Usted no tiene que satisfacer el oído de los oyentes. Usted tiene que buscar agradar al Señor. ¿Sabe qué doctrinas extrañas han estado pasando? Algunos dicen que el Espíritu Santo es mujer y es la esposa de Dios. Otros dicen que la sabiduría era un ser divino que existía en la eternidad y que le falló a Dios y que era la reina del cielo, la esposa de Dios. Doctrinas extrañas. Llámenme padre espiritual, por favor. Por favor. ¿Ha escuchado ese tipo de doctrina? Si bien la Escritura habla de paternidad espiritual, pero aquí se ha vuelto idolatría en el tiempo de ahora. O se postran a los pies del hombre, adorando al hombre. No importa que sea el Papa, es un hombre. Adorando al hombre. Y no ven los dos ejemplos que aparecen en la Escritura, cuando Cornelio quiso postrarse a los pies de Pedro, o cuando Juan quiso postrarse a los pies del ángel. Adora a Dios, dice la Escritura. Entonces, doctrinas extrañas han penetrado a la iglesia. Y dice acá, ¿en qué más? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, campañas políticas desde los púlpitos. Eso no puede ser. Eso no puede ser, es pan inmundo. Estamos contaminando la iglesia con el mundo. Y no puede ser. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esta es la segunda denuncia. Pensar que la mesa del Señor es despreciable. Esta es la segunda denuncia que está haciendo aquí el libro de Malaquías. ¿Sabe? Escuchaba yo un pastor, un predicador, tal vez algunos lo escucharon. Él decía, contando su testimonio, que durante fue pastor, estuvo en adulterio 5 años. ¿Qué testimonio? ¿Qué pasó durante esos 5 años? Menospreciaba el servicio al Señor. Venir y servir acá en pecado. Venir y tener una doble vida, una doble moral. Venir y tener esa vida oscura ahí. Aborrece la luz y no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Yo no puedo creer que alguien así sea un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios no practica el pecado. No digo que no peque. El hijo de Dios puede cometer errores. El hijo de Dios puede fallar. Pero el que vive así en una situación reiterada de pecado, dudo yo que sea un hijo de Dios. Porque la Escritura dice que el hijo de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué más dice acá esta denuncia? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí ya está denunciando en lo que estaban ofreciendo a Dios. Y lo que estaban ofreciendo a Dios era lo peor. ¿De qué forma nosotros presentamos nuestro servicio a Dios? ¿De qué manera nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad? Hay una historia muy conocida, Caín y Abel. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Caín trajo algo que no era ordenado por Dios. Abel sí trajo algo que agradó a Dios. Entonces, ¿qué ofrecemos a Dios? ¿Lo que nos sobra, lo que ya nadie quiere, la que ya no sirve? ¿O ofrecemos lo mejor? ¿Acaso no es Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Acaso no es que deberíamos de vivir con gratitud todos los días de nuestra vida? ¿Acaso no deberíamos de servirle con temor y temblor? Ofrecemos lo cojo, lo torcido, lo enfermo. Hablemos de 3 cosas. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le ofrecemos a Dios? El que nos sobra, allá cuando tengo chance,
Allá de vez en cuando leo su palabra, de vez en cuando la estudio. Pero si es el Facebook, todo el día, ¿verdad? Pegado allá al Facebook, o al YouTube, o no sé qué otras cosas, Instagram. ¿Qué más usamos los jóvenes? WhatsApp, dice Marcial, ya pasó de moda, ¿va? El tiempo, ¿cuál es el tiempo que le dedicamos al Señor? ¿Sabe que hay una forma de medir el amor? Existe una forma de medir el amor. ¿Cuánto usted ama algo? Existe una manera de medirlo. Es una forma científica, se inventó hace muchísimos años. ¿Sabe cómo se llama? El reloj. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a algo? Eso es lo que usted ama. ¿Sabe cuánto le ama Jesús a usted? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él le ama siempre, por eso está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Tiempo, servicio. ¿De qué manera sirve al Señor? Cuando hay chance. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que esto es primero. Es que tengo un partido. Es que juega Olimpia maratón. Si pierde el Olimpia siempre, ¿para qué lo va a ver? Amén, gloria a Dios, dice. Entonces, el servicio. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Yo quiero que se dé cuenta. No está sirviendo a cualquier persona, no está sirviendo al pastor, no está sirviendo al presidente de la república, ni siquiera al presidente de la nación más poderosa de la tierra. Está sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Es un privilegio servirle. Mire que Él le ha dado la oportunidad. Él fue a buscar a Pedro, un pescador, un sencillo pescador, y le dio la oportunidad, el privilegio de venir a servirle. Dios nos da la oportunidad a todos, a cada uno de nosotros. Usted le sirve al Rey. Entonces, y vea la comparación que hace Dios. ¿Acaso eso que tú me estás ofreciendo se lo ofrecerías a tu príncipe? ¿Por qué les dice eso? Porque ellos le ofrecían mejores cosas al gobernador que a Dios. Buscamos más honrar al hombre que honrar a Dios. Eso no puede ser. Entonces, tiempo, servicio y también ofrendas. Rara vez hablamos de las ofrendas acá. Quizás una vez al año. Esta es la vez al año que vamos a hablar de las ofrendas. ¿Cómo está usted dándole al Señor? Ya va a haber un pasaje más adelante bien interesante acerca de las ofrendas. ¿De qué forma está dándole a Dios? No es la cantidad, es su corazón. ¿De qué forma le da al Señor? Entonces sigamos. Verso 13. Habéis además dicho, qué fastidio es esto. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del sacerdote en su servicio. El sacerdote decía, qué fastidio es servir a Dios. Eso es lo que está diciendo. Qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, vea, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Bien, primero, menosprecian el servicio a Dios. Una de las últimas enseñanzas del Señor Jesucristo fue cuando tomó una toalla, agua y lavó los pies de sus discípulos. Si yo, dice el Señor, siendo Señor, si yo, siendo quien soy, os he lavado los pies a ustedes, así deben de hacerlo ustedes también por los otros. Aleluya. Él nos enseñó a servir. Claro, es un servicio que tiene un fundamento. El servicio cristiano tiene un fundamento y es el amor. Todo nace del amor. Usted no debería estar sirviendo si no tiene amor. Vea ¿cuál fue la pregunta que le hizo la semana pasada? No la semana pasada, que vimos la semana pasada, que Jesús le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Esa es la clave para el servicio. ¿Me amas? Si me amas, entonces apacienta mis corderos.
Entonces, vea que nuestro amor se manifiesta en el servicio. La iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 3, no, Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, una iglesia que se deshacía sirviendo, que estaba sirviendo constantemente, que había hecho todo, se había gastado por el Señor sirviéndole. Pero ¿sabe qué problema tenía? Que había dejado su primer amor. La base del servicio cristiano es el amor. Entonces, acá esta gente, estos sacerdotes que habían recibido un privilegio que nadie más tenía en esa nación, ¡qué fastidio! Servir a Dios, ¡oh, qué desgracia! Así vivían. Para ellos era una carga, no era un privilegio. Y me llama la atención esta parte. ¿Y trajisteis qué cosa? Lo hurtado. Aceptar ofrendas de cosas malavidas. Muchos quieren calmar sus conciencias porque andan en cosas malas. Y voy a dar una ofrenda. Entonces, lo hurtado. ¿Acaso voy a ver eso bien? Dice el Señor. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. No haga eso. Póngase a cuentas primero con Dios. Dios no vino por su dinero, Dios vino a salvarlo a usted. Vino a dar su vida por usted, no por su dinero. Dios quiere rescatar su alma. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Uf. Vea, da lo peor. Teniendo, da lo peor. Maldito, dice el Señor. ¿De qué forma nosotros amamos al Señor? Este es un pasaje, como les decía, que declaraba cómo estaba la condición espiritual de aquel tiempo en Israel. Pero cuando yo lo leo y veo que Malaquías no solamente habló de la primera venida, sino de la segunda venida, creo yo que es algo que tenemos que reflexionar nosotros en nuestro tiempo. Entonces dice acá, maldito aquel que trae, que promete. Mire, hay personas que vienen a la congregación y dicen, Señor, si tú me das esto, yo hago esto otro. ¿Ha escuchado así? ¿Sabe cómo son las ofrendas enfermas de este tiempo? Oh, Señor, te voy a dar 100 para que tú me des 1000. Oh, Señor, te voy a dar 100 para que me des un novio así con los ojos verdes como el pastor. Oh, Señor, yo te voy a dar esto si tú me haces este trabajito. Mire, Dios no es banco. Dios no necesita su dinero. Dios no es un genio al cual le va a pedir 3 deseos. Dios no es un Santa Claus gigante. Dios dice aquí, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Él es el gran rey. Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Él merece todo nuestro amor. Entonces, y mi nombre es temible entre las naciones. Vea qué privilegio tenían estos sacerdotes y cómo menospreciaban ese privilegio. ¿De qué manera estamos viviendo nosotros? Falta poco, ya vamos a terminar. Pasemos a Malaquías 2. Y creo que gran parte del problema de esa nación en ese tiempo está en este pasaje. Y creo que gran parte del problema de la condición espiritual de la iglesia de hoy en día está en este pasaje. Malaquías 2, versículo 7. Dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se habían olvidado de la palabra de Dios. Se habían olvidado, se habían extraviado del camino. La palabra estaba así. La habían guardado, la habían escondido. Se enseñaba cualquier cosa menos la palabra de Dios. Entonces, vea cuál es el propósito del sacerdote. De su boca el pueblo va a buscar la ley, va a buscar la palabra de Dios, porque él es un mensajero de Dios, es un mensajero de Jehová de los ejércitos.
El mensaje que él tiene que traer no es Condorito, no es el Paquín, no es buenas anécdotas, no es filosofías humanas, no es cómo superarse como hombre. Es la palabra de Dios, es el mensaje del Señor, es la palabra de Dios la que cambia la vida, la que transforma la vida, la que confronta con el pecado. No es lo que yo piense, es lo que Dios dice en su palabra. Mas ellos se habían apartado del camino y habían hecho tropezar a muchos con la ley. Hoy en las iglesias se enseña a la iglesia a amar al mundo, increíblemente. Un pastor sale ahí predicando y le dice a la congregación: ¿acaso les gustaría verme a mí? Se quita el traje y se pone uno todo roto. ¿Podrían recibir alguna bendición de mí siendo así? Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Pablo decía: sé vivir en abundancia como en escasez. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos juzgar por la apariencia? Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Ellos se habían apartado, los sacerdotes se habían apartado. Les decía, fuimos allá a una reunión, llena la congregación, muy bonito ahí todo el ambiente, alfombrado todo, lleno de personas de distintas clases sociales, políticos, todo. Pero el mensaje era cómo superarse usted como persona. Filosofías humanas. ¿Dónde está la palabra de Dios? Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Sus labios deben de ser mensajeros de Dios. Su palabra debe ser la palabra de Dios. Entonces, ahí se estaba desviando. Hoy, como les decía, se les enseña a amar al mundo. ¿Quiere usted tener dinero? ¿Quiere usted tener empresas? ¿Quiere usted ser el mejor? Venga y pacte. Para eso, mejor váyase de rodillas hasta el final del Boulevard Suyapa. Tal vez le funcione mejor. De gracia recibiste y dad de gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo recibimos por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que usted tiene, lo tiene por Dios. Lo que usted recibe, lo recibe porque Él tiene misericordia, porque Él tiene gracia. Y si usted tiene, comparta con el hermano que no tiene. Entonces, acá somos mensajeros de Dios y tenemos que cuidar nuestros labios. Y quiero que vea, y este pasaje me sorprende mucho. Regresemos a Malaquías 1. Malaquías 1. Y lo voy a leer de la Biblia textual porque en la Reina Valera no está muy bien interpretado o no está muy clara la traducción. Malaquías 1:10. Vea qué dura es esta palabra. Oh, si hubiera entre vosotros quien os cerrara las puertas para que no encendierais en vano mi altar, no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová Sebaot, ni aceptaré ofrenda de vuestras manos. ¿Qué está diciendo? Se lo está diciendo a los sacerdotes, aquellos que tienen que servir en el templo. Dios les está diciendo, si hubiera alguien que les cierre la puerta a ustedes para que mejor ustedes no entren ahí y hagan lo que están haciendo. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Vea cuán dura es esa palabra. Sería mejor cerrar el templo en lugar de estar haciendo lo que ustedes hacen ahí, en lugar de servir como están sirviendo ahora. En varias partes en el libro de Apocalipsis, Dios habla a las iglesias, pero a una de ellas le dice que si no se arrepiente, Dios quitará el candelabro de su lugar. El candelabro es una representación de la iglesia. Si esa iglesia no se arrepentía, esa iglesia iba a dejar de existir. Aquí lo que está diciendo es, si hubiera alguien que les cierre la puerta a ustedes, sería mejor. Vea cuán duro es eso. Pero ¿sabe? Eso ocurrió. El año 70, ese templo quedó cerrado desde esa vez. Los romanos destruyeron el templo y ya el templo dejó de existir. El año 70 de nuestra era. Y es lo que los
judíos han estado esperando por mucho tiempo. Desde el año 70 lleva casi 2000 años cerrado el templo. Ellos quieren volver a restaurar el sacrificio, ellos quieren volver a restaurar las ofrendas. Ustedes conocen mi posición al respecto, no estamos a favor de nada de eso. ¿Por qué? Porque es decirle al Señor, no creo en el sacrificio de Jesús. No podemos estar a favor de eso. Y acá dice el Señor, no va a aceptar sus ofrendas, pero hay una promesa, acá mismo, verso 11. Desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Jehová Sebaot. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ahí está anunciando un tiempo donde ya no solamente iba a ser ahí en Jerusalén, sino en todo lugar. Y no solamente los israelitas, sino que toda nación iba a ofrecer a Dios sacrificio y ofrenda limpia al Señor. ¿Cuál es ese tiempo? Es el tiempo de la iglesia. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el tiempo es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Usted es ese templo. El ofrecer incienso es ofrecer olor grato delante de Dios, es ofrecer nuestras oraciones delante de Dios. Y en su corazón usted tiene que vivir una vida que ofrece a Dios ese tiempo, esa gratitud, esa alegría, esa alabanza. Entonces aquí Dios estaba anunciando, y en todo lugar se va a ofrecer. No solamente en Jerusalén, sino que cada vida humana podía ser un templo del Señor. ¿Sabe? Cada vez que se inauguraba un templo en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando se inauguró el tabernáculo, cuando se inauguró el primer templo de Salomón, ¿sabe qué hizo Dios? Mandó fuego del cielo y encendió el fuego del altar. ¿Qué pasa ahora? En el día de Pentecostés, Él envió el Espíritu Santo, que es como llama de fuego a nuestros corazones, y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros somos partícipes de esa naturaleza divina. Entonces, aquí Malaquías estaba anunciando ese tiempo. Este primer mensaje fue a los sacerdotes. La próxima semana vamos a ver el mensaje al pueblo, y vamos a ver cómo era la condición espiritual del pueblo en ese tiempo, y vamos a ver el anuncio que Dios hacía a Israel acerca de su primer venida y de su segunda venida. Pero quiero cerrar con este pasaje, Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Dice así, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros somos real sacerdocio. Fuimos escogidos por Dios y tenemos un plan y un propósito de Dios. Y aquí el propósito que Dios ha establecido en cada uno de nosotros es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El libro de Mateo habla acerca de su segunda venida, al igual que Marcos y Lucas. Y habla diciendo que cuando venga el Señor, nos halle a nosotros y cada uno de nosotros sirviéndole a Él. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. El Señor dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a dar su vida por usted, por mí. Usted podrá decir en su corazón, no, pero es que yo he caído muy bajo. No hay lugar tan bajo de donde Dios no lo pueda sacar. Solo es que usted quiera venir a la luz. Si nos está escuchando también por internet, este es un buen momento en donde usted puede ponerse a cuentas con el Señor, dejar que Él entre en su corazón. Él puede transformar su vida, Él quiere cambiar su vida, Él quiere darle vida eterna. Si usted quiere hacerlo, usted puede repetir una sencilla oración conmigo. Señor Jesús,
Estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que he vivido alejado o alejada de ti. Pero en este día y en este lugar, Señor, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que transforme mi forma de ser, mi carácter, mi manera de pensar, que me hagas una nueva criatura, como dice tu palabra. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a adorar un momento al Señor. Y ahí quiero que cierre sus ojos un momento. Poderoso, invencible.